Hola a todos los celtistas y a todas las celtistas, bienvenidos a un nuevo episodio del Bar Celeste. Soy Antón García Fernández y os hablo desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Este programa podréis escucharlo tanto en iVoox como en nuestro canal de YouTube del Bar Celeste. Y abrimos el bar en esta ocasión, episodio número 33, para hablar de lo que fue la primera victoria del Celta en esta temporada 2019-2020, que llegó en el estadio de Balaídos, en casa y frente al Valencia por 1-0, aunque realmente podría haber sido una victoria bastante más amplia. Y en este programa hemos tenido una serie de problemas técnicos que causaron la pérdida de una pequeña parte del comienzo del programa, en el que tenemos, como siempre, a Fernando Rodríguez Estévez desde Bayona, en Galicia, y desde Vigo a Mon Catalina, nuestro buen amigo que ya participó en la primera temporada del Bar Celeste y que vuelve a colaborar con nosotros en esta segunda temporada del programa. Mon, que aparece todos los jueves hacia la 1:30 de la tarde en la tertulia del Celta, que se emite por Radio Marca Vigo, así que ahí podéis escucharlo también todos los jueves alrededor de la 1:30 de la tarde. En esta primera parte del programa, que se perdió unos 4 o 5 minutos, estábamos comenzando a analizar el partido que enfrentó al Celta y al Valencia, y haciendo ciertas comparaciones con el primer partido de Liga, en el que el Celta perdió 3-1 también en casa frente al Real Madrid, y en cierto momento Fernando dijo algo así como que el Valladolid había conseguido empatar con el Real Madrid, y comparó el partido del Valladolid con el partido del Celta. La respuesta de Mon a ese comentario fue precisamente que Fernando, haciendo esa comparación, le parecía un ventajista, y ahí fue donde realmente se terminó esa grabación que perdimos, y después volvimos a retomar la grabación justamente desde ese momento en el que Mon explica por qué piensa que la posición de Fernando acerca de ese partido frente al Madrid, en comparación con el empate del Valladolid también frente al Madrid, es una posición ventajista. Y es ventajista porque en Fútbol Fair 1 y 1 rara vez suman 2, casi nunca suman 2, 1 y 1. Y no puedes decir que frente al Real Madrid, lo que decías, es decir, que el Madrid contra el Celta, por el hecho de haber ganado, es el Real Madrid, y después con el Valladolid en casa, pues se viene abajo, ¿no? O sea, yo considero que ese partido, el Real Madrid pues tuvo 2, 3 tarpazos que no lo hizo acreedor, ni muchísimo menos de llevar ese resultado tan holgado, y a mí el Celta me pareció que dio una versión digna, evidentemente con errores tácticos provocados por la inmensa calidad del Real Madrid, pero que en absoluto puedo pensar que sea achacable a una falta de intensidad o a una falta de ganas, porque, insisto, me parece difícil pensar que un profesional en la jornada 1, en casa, frente a su público, frente a un Balaídos que estaba absolutamente lleno, y frente al Real Madrid, y sobre todo después de las que habíamos pasado el año pasado, salga sin ganas al estadio. Realmente me parece muy difícil pensar que haya sido un problema de ganas la derrota frente al Real Madrid. Hombre, pues yo vi actitudes concretas, ya te digo, vi algunas. La sensación general es esa de que un Celta apático, un Celta que podía haber metido un poco más o hincado un poco más el diente, y uno de los ejemplos es, pues, por ejemplo, en el gol, que además es un gol clave, porque es un gol que, digamos, ya inclina la balanza para el Real Madrid, pues ese tiro de Kroos que realmente lo bota pues apenas o no pone ninguna oposición, ¿no? Pero bueno, solo un ejemplo de la situación general que me dejó ese partido, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que vi a un Celta mucho más serio en defensa en este segundo partido, y creo que esa es la mayor diferencia. Yo reconozco que me
cebé un poco con Escribá en el primer, quizá un poco demasiado con Escribá en el episodio anterior de este programa y quizá fue llevado por esas declaraciones post partido acerca de la cantera que hizo Escribá y en ese sentido reconozco haber sido un poco... Pero bueno, lo que sí me parece cierto es que hay una diferencia importante en la actitud defensiva del Celta con la llegada de Aidú al equipo. Es decir, Aidú no jugó en el primer partido y la defensa en el primer partido hizo aguas por todos lados. Creo que esa, junto con quizá la falta de presión en ciertos momentos que el Celta tuvo en ese primer partido contra el Real Madrid, creo que esos problemas defensivos fueron realmente los que causaron esa primera derrota frente al Real Madrid. Esos problemas defensivos no se vieron en el partido frente al Valencia, con lo cual el partido frente al Valencia fue un partido totalmente diferente, ya no solamente en la defensa, sino, como ya habéis comentado vosotros, en otras líneas del terreno de juego, en el medio campo, con esa dupla Beltrán-Lobotka que también funcionó y después también con ese magnífico perfil ofensivo de Denis Suárez que yo coincido con Fernando en que está siendo pues en estos dos primeros partidos por lo menos el mejor jugador del Celta. Entonces, siempre hemos dicho que es importante que el Celta reforzase la defensa y en base a lo que vi en ese partido frente al Valencia, la aportación de Aidú es verdaderamente importante y esperemos que siga por esos mismos derroteros. ¿A qué jugadores, Mon, en especial, destacarías en este partido frente al Valencia? Coincido. Denis Suárez es la boya a la que agarrarnos y ahora tenemos dos. Es que el año pasado solo teníamos uno, este año tenemos dos. Es la gran diferencia. Y el rival lo sabe. Es que el rival a partir de ahora, el año pasado sabía que neutralizando o intentando neutralizar a Yago Aspas tenían la mitad del trabajo hecho, lo que pasa es que en muchas ocasiones no eran capaces de conseguirlo. Pero es que este año se van a generar más espacios arriba. Y se van a generar más espacios porque Denis Suárez va a atraer mucha atención y por ahí va a aparecer Yago Aspas. Y cuando sea Yago Aspas el que atraiga la atención, por ahí van a aparecer Denis Suárez. Si a eso sumamos que Brais Méndez, en teoría, tiene que dar un paso al frente, yo ya le vi mejores cosas en estos dos partidos a Brais de lo que le vi la temporada pasada. Si a eso sumamos que hay jugadores como Santi Mina que nos dan otras cosas, como el desmarque al espacio, que a lo mejor el año pasado no lo teníamos, que el Toro Fernández parece que no es tan malo como podíamos presuponer en la pretemporada, en la primera jornada, pues hombre, yo veo motivos para por lo menos pensar que este año, independientemente de los objetivos que podamos alcanzar o conseguir, nos vamos a divertir, ¿no? En Balaídos y lejos de Balaídos. Yo insisto, sigo diciendo que el primer partido frente al Madrid no fue tan malo y este choque frente al Valencia, la verdad es que a mí, sobre todo después de haberlo visto por televisión, porque a veces en el campo sí que es verdad que lo vives más y tienes sensaciones que no tienes de cara o viéndolo por la televisión, pero luego un segundo visionado por la tele te das cuenta de determinadas cosas que a lo mejor en el campo, fruto de la tensión, fruto del nerviosismo o de la inmediatez, no eres capaz de percibir, ¿no? Y sobre todo, insisto en rescatar lo que os comentaba antes, el absoluto dinamismo que hay en el centro del campo, o que hubo en el centro del campo, frente al Valencia. Para mí, mérito de Fran Escribá, por supuesto, por haber sido capaz de tejer ese sistema, y fundamentalmente también de Fran Beltrán. A mí es que el año pasado, ya cuando Fran Beltrán estaba en el campo, es cuando el Celta consiguió mejores resultados en aquel primer tercio de campeonato. Y en esta ocasión también. No solo porque tiene una salida limpia de balón y porque es un chico muy inteligente a la hora de leer los espacios para buscar dar el apoyo y conseguir la superioridad, sino porque en defensa tiene una capacidad de presionar al rival, de encimarle y de ralentizar las jugadas de transición del rival que yo creo que ningún otro jugador en el Celta es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, sumando todas estas serie de piezas y viendo que encima atrás parece ser que no solo por la llegada de Aidú, que efectivamente lo ha hecho muy bien, sino que creo que el sistema defensivo es más sólido y somos capaces de posicionarnos mejor cuando perdemos la pelota, pues yo creo que toda esta suma de cosas hacen que el Celta parezca un equipo totalmente diferente al que terminó la temporada hace tan solo unos meses. ¿Estás de acuerdo con esto, Fernando?
Bueno, yo coincido en los nombres propios que acaba de dar Mon, y por no repetirme, añadiré un par de apuntes a nivel global, ¿no? Hay un aspecto muy importante que se consiguió hacer el pasado sábado en Balaídos, y es que se hizo correr a un equipo como el Valencia, ¿no? Gracias a esa forma de jugar, a ese toque rápido de un lado para otro, el Valencia tuvo que correr más de lo que pensaba y lo que pensábamos todos. Les hicimos correr mucho y fruto de eso fueron las constantes faltas que nos hicieron por desesperación, ¿no? El balón, hubo un momento que iba a una velocidad que yo no recordaba ya, creo que ni en tiempos desde tiempos de Víctor Fernández. Y eso realmente me gustó, ¿no? El Valencia se desesperó y realmente parecía que tenían 10 jugadores y realmente estaban 11 contra 11, con lo cual organizativamente les ganamos, ¿no? Si tuviera que poner algún pero, sigue faltando tirar más veces a puerta. Hay más ocasiones de tiro de los que realmente se realizan, ¿no? Y puedo acordarme de alguna jugada de Aspas, que en vez de tirar, pues abre a la banda. Es decir, hay momentos en los que realmente sí que se puede probar más al portero de lo que se prueba. Sin duda, en este tema de tirar se avanzó desde la jornada 1 a la 2, obviamente. O sea, no, casi apenas se tiró en la jornada 1 y sí que se disparó a puerta en la jornada 2. Y aún así creo que se puede disparar más a puerta y a lo mejor ahorrarnos algún pase a la banda, etcétera, ¿no, Antón? Bueno, para añadir algo a lo que vosotros estáis comentando, pues otras cosas positivas que yo he visto en el partido, pues son algunas cosas que ya sabemos de antes y que siguen siendo ciertas. Esa magnífica visión de juego que sigue teniendo Aspas, que realmente recibe el balón y ya sabe dónde lo va a poner. Y generalmente lo pone muy bien, con muy pocos errores, aunque bueno, en ese partido contra el Valencia no estuvo necesariamente afortunado de cara a gol, pero vamos, la participación de Aspas sigue siendo absolutamente necesaria y bueno, uno de los mejores puntos del equipo. El golazo del Toro Fernández, vamos, no es nada fácil de meter ese gol y aunque el Toro pues todavía sigue un poco fuera de forma, pues poco a poco yo creo que la va a ir cogiendo y puede aportar también mucho al equipo. Me gustó, como ya he dicho antes, la presión, que fue mucho más constante, que hizo que, por ejemplo, el propio Iago Aspas recuperase balones en el centro del campo e incluso en el propio campo del Celta, y en algunos momentos consiguiese montar contraataques de esa manera, cosa también muy importante porque cogía al Valencia totalmente desprevenido en defensa. Y finalmente una cosa que el Celta hizo yo creo que muy bien en la segunda parte, pese a que el resultado, bueno, pues no era abultado, era simplemente un 1-0, pues fue que en los últimos momentos del partido, sobre todo en los últimos 10-15 minutos, el Celta mantuvo la posesión del balón, pero en la mitad contraria al campo, es decir, en campo del Valencia. Y creo que eso es muy importante teniendo en cuenta que, bueno, cuando se gana 1-0, pues un gol te empata el partido y ya te quedas sin los 3 puntos, pero cuanto más se mantenga la posesión de balón en el campo contrario, más cerca a la portería contraria, aunque no necesariamente se tire a gol, aunque no necesariamente se creen siempre ocasiones de gol, pues bueno, creo que eso fue algo que el Celta hizo muy bien en este segundo partido. Mon decía fuera de micrófono, y lo dijo también ante el micrófono, que él no veía tantas diferencias entre el primer partido, el partido contra el Madrid, y el partido contra el Valencia realmente, ¿no? Pero, Mon, ¿qué diferencias ves tú entre este Celta que hemos visto en los 2 primeros partidos de la Liga 2019-2020 y el Celta de la temporada pasada? Pues primero que, a ver, la temporada pasada fue tremendamente larga, ¿no? Y pesarosa o tediosa, ¿no? Primero que hay entrenador habiendo hecho una pretemporada, que no es lo mismo que llegar en una situación angustiosa con el Celta sin oxígeno, ¿no? Se nota que hay un trabajo detrás, que hay un método, independientemente del estilo que nos guste más o nos guste menos. Francamente yo me he llevado una sorpresa con Fran Escribá, creo que es un entrenador mucho más ofensivo de lo que a priori podíamos pensar. Esto lo comparamos con Antonio Mohamed o con Miguel Cardoso, que por cierto lleva la tercera destitución en 11 meses, lo cual supone un absoluto récord. Yo creo que la principal diferencia es esa, que hay un plan al que agarrarnos y un profesional de verdad en la dirección técnica del equipo, ¿no? Y después más circunstancias, es decir, tú si repasas
uno por uno el 11 del Celta, ya te das cuenta de que, a pesar de que no hay muchísimas piezas nuevas, los cambios son evidentes. Tenemos a Olaza, que todo hace indicar que va a mantener el nivel del último tramo de la temporada pasada, que no es poco porque aportó muchísimo en el último tramo de la temporada pasada. Tenemos a Kevin, que fue una gran sorpresa también en su partido frente al Valencia, y teniendo en cuenta que le va a poner las cosas muy complicadas a Hugo Mayo, esto nos hace pensar que esa competitividad en el lateral derecho va a subir y que van a dar muchas mejores prestaciones que el año pasado. Evidentemente en la zaga Edu tiene que ser un salto de calidad, ya lo ha sido frente al Valencia. Costas es joven, tiene que dar un paso adelante este año. Araujo es el segundo año y parece que tiene que consolidarse también. Y después en el centro del campo, la titularidad de Fran Beltrán, que Fran Escribá yo creo que es uno de los lunares negros que todos le encontramos en el fin de la temporada pasada, motivado probablemente, pues a lo mejor porque le veía muy joven y no lo veía preparado para afrontar situaciones tan extremas a nivel mental como la que tuvo que afrontar el Celta, ¿no? Y arriba, pues lo que hemos dicho, ya un jugador como Denis Suárez, que es el encargado de capitanear o de digamos, de ser el que se echa a la espalda la responsabilidad junto a Yago Aspas, ¿no? Eso de cara al rival es demoledor en ataque. El rival del año pasado ya lo pasaba mal para sujetar a Yago Aspas. Yo creo que este año, si Yago Aspas mantiene su nivel, Denis Suárez se va a hinchar a dar asistencias y a generar jugadas por dentro de toco y me voy y me la devuelves. Y sobre todo teniendo en cuenta que Brais Méndez también tiene que aportar, que el Toro Fernández, bueno, parece que se va enganchando, y que Santi Mina es un delantero que 12 o 14 goles te garantiza, ¿no? Entonces, las diferencias que veo, sin querer pecar de excesivamente optimista, son como el día y la noche. Yo creo que a poco que nos reforcemos un poquito más en esa banda, tenemos que estar preparados para intentar pelear por los 10 primeros puestos. Ya sé que es difícil en estos momentos, cuando hemos visto solamente 180 minutos de juego del Celta en Liga, Fernando, pero ¿cómo comparas tú este Celta con el del año pasado? Bueno, es que el año pasado es complicado hacer un análisis porque fue realmente, como dice Mon, una temporada más larga de lo que pone en el calendario, que eran 38, nos parecieron 65. Y bueno, yo diría que, claro, cuando uno empieza a intentar ver lo que propone Mohamed, pues justo cuando estás intentando ver lo que propone, la directiva lo echa. Cuando estás intentando ver lo que propone Cardoso, que tampoco fui capaz yo, a lo mejor otra gente sí, yo no, cuando estás intentando, pues Cardoso tiene que irse porque realmente ya es un despido que para mí tardó en producirse, gracias a que el 1-0 al Sevilla pues salvó el puesto, pero realmente se realizó tarde ese despido. Por lo tanto, claro, no te puedo hablar de un esquema, de un estilo, de una forma de jugar respecto a este, ¿no? Yo lo que creo que ha traído Escribá, ya lo hemos comentado varias veces, porque es un hombre que le gusta el juego equilibrado, aunque realmente esta última jornada puede llevarnos a pensar, como decía Mon, que es más ofensivo de lo que parecía en un principio, ¿no? Con lo cual yo diría eso, ¿no? El orden frente a la nada, porque es muy difícil analizar realmente la temporada pasada, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es el hecho de que tenemos a un entrenador que propone algo, ¿no? Es decir, como tú dices, los entrenadores que comenzaron la liga el año pasado realmente no proponían mucho. A mí, Mohamed, lo que proponía, la verdad es que no me gustaba. Cardoso yo creo que fue uno de los mayores errores que pudo cometer la directiva, pero claro, es lo que se hizo, y como tú dices, incluso se tardó un poco en cambiar la situación trayendo a un tercer entrenador. Pero claro, una temporada en la que tienes 3 entrenadores, pues evidentemente no dice nada bueno de un club eso, ¿no? Escribá, por el contrario, es una persona sensata. A mí siempre me lo ha parecido desde su llegada, tanto personalmente como futbolísticamente. Me parece un entrenador, como ya he dicho en alguna ocasión, un poco cuadriculado, en el sentido de que ese 4-4-2 le encanta, y entonces pues no sé, creo que le falta, y lo dije en el programa pasado, pues un poco quizá de facilidad para adaptarse a veces tácticamente a ciertas situaciones cuando los partidos cambian.
Y yo creo que eso es algo que, bueno, pues cada entrenador tiene su estilo y Escribá por lo menos sabemos cuál es el estilo que tiene y sobre todo si se le dan jugadores y en ese sentido iba probablemente o más que probablemente esa crítica que hizo mencionando el hecho de que tenía que sacar jugadores de la cantera. Si se le dan jugadores, lo más probable es que los sepa aprovechar. Desde luego, mucho más que entrenadores que tuvo el Celta el año pasado, como Mohamed, que realmente no tenía mucha idea de cómo funcionaba la Liga Española. Este hombre sí que la conoce y yo creo que, claro, como cualquier entrenador tiene sus filias y sus fobias, pero me da la sensación de que estamos ante un entrenador que por lo menos sabemos lo que propone. Nos puede gustar más o menos, habrá partidos en los que nos guste más o en los que nos guste menos, pero por lo menos pone las cartas sobre la mesa y yo creo que eso es bueno para un equipo como el Celta, que la verdad es que tiene o está creando poco a poco pues un equipo muy bonito y un equipo que, bueno, no voy a decir que tenga que aspirar a tal o cual cosa, pero desde luego si seguimos por el camino del Valencia, pues llegaremos a una temporada en la que no vamos a tener que sufrir lo que sufrimos el año pasado. Estamos en un nuevo episodio del Bar Celeste por iVoox y también por YouTube y os agradecemos todas las escuchas y algunos comentarios que hemos tenido y si no tenéis nada más que añadir acerca de esto, pues podemos pasar a hablar sobre el próximo partido que el Celta tiene que jugar. ¿Qué os parece? Adelante. Pues ese partido va a ser el primer partido de este nuevo Celta 2019-2020 fuera de casa. Y continuando con este inicio de temporada tan complejo o tan difícil sobre el papel que tiene el Celta, pues después de perder contra el Madrid en casa, ganarle al Valencia en casa, ahora tiene que salir el Celta rumbo al sur de España y jugar con uno de los equipos que más en forma han estado últimamente, que es el Sevilla. Mon, ¿cómo crees que Fran Escribá va a afrontar un partido que se prevé bastante complicado? Bueno, yo imagino que el hecho de tener 3 puntos en el casillero, bien, es la jornada 2, pero bueno, tienes que ver con quién te has enfrentado, ¿no? Y el hecho de haberle ganado al Valencia, yo creo que va a hacer que Fran Escribá se reafirme en las ideas que hemos visto contra el Valencia. Valentía, presión, intensidad, mucho dinamismo en el centro del campo, el toco me voy, viene una banda, Bryce se cambia con Denis, esa especie de guerra de guerrillas que les hicimos al Valencia en línea de 3/4 y en el medio, que como bien dice Fer, les hizo correr muchísimo, hizo que el equipo Che se desgastara en la presión y en la defensa frente al Celta, yo creo que es lo que tiene que proponer. El Celta este año se ha convertido en un equipo de, no me gusta la palabra, pero bueno, es la que mejor suele representar este tipo de juego, de jugones, ¿no? De chicos que son de bajar el balón al pie, de tocar, de irme, de intentar asociarme por dentro, y es un poco la seña de identidad que tiene que caracterizar al Celta 2019-2020, ¿no? Y sin ningún complejo. Es cierto que el Sevilla viene en un estado de forma muy bueno, es un Sevilla, por lo poco que le vi, mucho más práctico, mucho más resultadista que virtuosista en su propuesta. Lopetegui es un entrenador que estudia mucho a los rivales, creo que es mejor entrenador de lo que en principio puede parecer y se presupone un partido de los más atractivos de la jornada, ¿no? Teniendo en cuenta los méritos que han hecho uno y otro equipo en la segunda jornada, ¿no? Pero bueno, desde luego hay que ir sin complejos, hay que ir, como ha dicho Denis Suárez en más de una ocasión, teniendo en cuenta que la aspiración es que el Sevilla sea un rival directo en esta nueva temporada y teniendo plena confianza en la calidad que tienen nuestros jugadores de 3/4, que estoy seguro de que si mantenemos esa solvencia defensiva, ese rigor y esas buenas intervenciones también de Rubén Blanco, podemos perfectamente puntuar en Sevilla y ponernos ya en la jornada 4, pues bueno, con un saldo de puntos más o menos aceptable, teniendo en cuenta los rivales a los que nos hemos tenido que enfrentar. Fernando, ¿tú ves con optimismo este partido frente al Sevilla? Pues yo de entrada coincido con Mon en que los 3 puntos contra el Valencia tienen que dar varias cosas. Primero tienen que dar alivio, porque el inicio de Liga todos lo veíamos pues realmente de forma preocupante. Algunos ya hacían quinielas y nos ponían con 0 puntos a lo mejor a mediados de septiembre o a finales de septiembre. Ya no es así.
el equipo ha puntuado, además el equipo marca de momento en los 2 partidos que ha tenido, con lo cual eso ya tiene que ser primero algo liberador para ir a un campo como el Sánchez Pizjuán, al que se podría ir a lo mejor más agarrotado, teniendo cero puntos, ¿no? De esta forma, pues el equipo primero se libera un poco, se destensiona y por otra parte coge moral, coge optimismo y ya digo, yo creo que tiene que ser básica otra vez la actitud, el compromiso y después si la calidad sale como salió en este segundo partido, pues todavía mejor. Pero bueno, espero un ambiente difícil porque también el ambiente juega y es un ambiente, ya conocemos todos el Sánchez Pizjuán, como se canta el himno nada más entrar, es decir, todo suma ahí. El Celta tiene que tener personalidad y valentía, que es algo que creo que también decía Mon antes, y a partir de ahí poner esos dos ingredientes básicos. El primero, que yo creo que es exigible en todos los partidos, amistosos y oficiales, es esa actitud y ese compromiso. Y luego ya si las cosas salen, pues ojalá que algo se traiga, ¿no? Y por añadir un tema más, el tema de Bryce, que fue un jugador en torno al que se creó polémica la temporada pasada y principios de esta. Es verdad que Bryce llegó a un nivel muy bueno hace unos meses. Es verdad que luego tuvo una caída notable. Y yo lo que he visto en estas 2 jornadas es un progreso nuevamente, ¿no? Porque realmente vi a un Bryce también bajo de nivel en la jornada 1 y quizás lo vi algo mejor, pero no del todo, no como nos gustaría en la jornada 2. Ha habido una progresión, pero creo que Bryce tiene que volver o tiene que pelear por volver a ese nivel en el que llegó a estar hace unos meses. Yo echo de menos a ese Bryce, pero ni mucho menos soy ni seré de los que le silben, ¿no? Primeramente porque es canterano. Que no me entere yo. Que no me entere yo. A la cantera hay que animarla, ¿no? De hecho, es criticable, aunque tú dices, Antón, que te has pasado el otro día criticando a Fran Escribá, yo creo que no hizo nada bien, ya no por decirlo públicamente, sino porque el propio canterano, en este caso Iker Losada, no se sienta con moral después de lo que hizo, un gol al Real Madrid, además bien hecho, no solamente un disparo, es una jugada en la que se crea el espacio y dispara, y con lo cual creo que a la cantera hay que motivarla y hay que impulsarla, y comentarios como esos pues públicamente ya por supuesto que sobran, pero sobre todo hacia la cantera, que el canterano no vea que el entrenador dice esas cosas, ¿no? Yo creo antes de dar la oportunidad a Mon de que hable sobre este tema, porque me parece interesante también, me gustaría decir que yo creo que me pasé un poco con él, con Escribá, sobre todo porque creo que sí, esa crítica a la cantera no viene bien, porque no suena bien, pero yo creo que realmente lo que estaba criticando era otra cosa totalmente diferente, en realidad. La crítica a la cantera fue más tangencial, yo creo. Volviendo a ver sus declaraciones después de grabar el programa anterior, me da la sensación de que la crítica va más a otro hecho importante, que es el hecho de que quizá no tiene a todos los jugadores que desea y bueno, quizá esa crítica iba dirigida hacia otro lugar. Precisamente por eso creo yo que lo ataqué demasiado. Pero sí es cierto que el tema de la cantera siempre es un tema pues que suele apelar a los sentimientos a flor de piel de la gente, ¿no? Y entonces pues criticar, aunque sea de manera tangencial a la cantera, pues aunque el mensaje vaya dirigido por otro lado también, y quizá eso sea más importante, pues no creo que sea lo más afortunado. Pero ya digo, reescuchando lo que dije la semana pasada y después reescuchando las declaraciones del entrenador, pues reconozco que sí, creo que lo critiqué un poco demasiado. Mon, ¿qué tienes tú que comentar acerca de este tema? Sí, a ver, vaya por delante y hay que decir que el propio Fran Escribá pidió disculpas o hizo alguna serie de matizaciones a esas desafortunadas declaraciones, ¿no? A ver, ese discurso de Fran Escribá tiene muchas lecturas, ¿no? Y se pueden sacar ciertas conclusiones de esas palabras. Primero, hay que decir que Fran Escribá, cuando mira al banquillo, bien, ve a chicos, como él dice, pero, chico, hay que decirle a Fran Escribá
que en ninguna norma en el fútbol viene que sea obligatorio jugar con un 4-4-2. Es decir, tú puedes retirar, y viene un poco en relación a lo que decías tú, Antón, que es un técnico un poco inmovilista en este sentido, ¿no? Tú puedes retirar un delantero y meter un centrocampista y a lo mejor el equipo se convierte en más ofensivo todavía jugando con un 4-2-3-1 o abriendo un poco, ensanchando el campo, metiendo un pionesisto o un jugador tipo Pape Cheik, ¿no? Es decir, opciones tienes. Otra cosa es que seas un técnico que está totalmente cerrado a cambiar el dibujo táctico, ¿no? Entonces, en ese sentido, queda un poco vendido en su propia negativa en cambio de sistema, ¿no? Segundo, Fran Escribá, cuando llegó al Celta, yo creo que nadie lo habrá engañado y todo el mundo le habrá dicho, tanto la dirección deportiva como la presidencia, que firma por un equipo de cantera, por un equipo que principalmente, y esto es una virtud, se va a afanar en mirar hacia adentro antes que hacia afuera. Es decir, que si tienes chicos que potenciar y que crees que te pueden dar un 6, un 7, no vas a traer jugadores que no te den como mínimo un 8. Por lo tanto, creo que su discurso tiene que estar mejor medido teniendo en cuenta en el tipo de equipo en el que está. Y tercero y fundamental, lo que decía Fer, y estoy totalmente de acuerdo, el mensaje que mandas a la cantera diciendo eso es que a lo mejor la idea del club y la idea del entrenador no están alineados, ¿no? Y sobre todo y fundamentalmente porque cuando metiste a Iker Losada, el segundo o tercer balón que tocó fue un golazo. Entonces, quedas bastante retratado. ¿Cómo se sentiría cuando ve en la tele que el entrenador dice eso? O sea, él y cualquier veterano dice, joder, pues nada, oye, hasta luego, ¿no? Claro, efectivamente. El canterano cree, bueno, estoy en un equipo de cantera, no voy a escuchar otro tipo de ofertas que vienen, y no en pocas ocasiones, pues de otros equipos que tratan de pescar en el Celta, porque creen que están en un equipo que efectivamente apuesta por la cantera. Fruto de ello, tenemos 10 o 11 canteranos ahora mismo en plantilla y tal, pero evidentemente si oyes al entrenador decir eso, pues te entran dudas, ¿no? Bueno, yo insisto, fueron unas declaraciones muy desafortunadas, probablemente el fruto del, bueno, pues de la calentura de haber perdido ese partido frente al Real Madrid, pero que el propio entrenador después matizó y rectificó y que sobre todo también pensando en que le hemos ganado al Valencia, pues ponemos ya distancia y olvido frente a esas palabras del técnico y a mirar para adelante, que estoy convencido de que tanto los Iker Losada como los Lautaro, como incluso Miguel, que viene apretando fortísimo a sus 16 años y tal, van a tener ocasión de demostrar cosas, porque tenemos una generación realmente buena por detrás. También es cierto que al fin y al cabo en esto del fútbol pues la imagen también es importante, y declaraciones como esas pues en cierto modo no dan muy buena imagen de club, y como vosotros decís, y creo que es algo también que hay que tener en cuenta, más allá de que estemos de acuerdo con el entrenador o no. Bueno, para terminar este episodio en el que hemos tenido ciertos problemas técnicos, pero que hemos tratado de arreglarlos, pues nada, tenemos que hacer la porra de siempre acerca de este partido en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla. Y bueno, empezamos con nuestro invitado. Mon, ¿qué te parece? ¿Cómo va a quedar ese partido? 2-3. ¡Oh, venga! ¡Viva el optimismo! Ya está Fer de agonía. Yo sabía que se iba a reír, porque Fer se cree que ganar en Sevilla debe de ser como ganar la Europa League o algo así. Bueno. Para él un empate es fruto de salir por la noche ya. Bueno, se puede salir por la noche incluso aunque el Celta no gane, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Sí, pero bueno. Fernando, es más difícil. Fernando, tú te ríes de ese 2-3, en cierto modo lo entiendo, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo voy a dar una de cal y una de arena. La buena, que no sé si es la de cal o la de arena y nunca lo he sabido, pero la buena es que vamos a marcar un gol al Sevilla, seremos el primer equipo que le marque un gol al Sevilla. La mala es que va a ser un 2-1. 2-1 para el Sevilla. Madre mía. Bueno, pues tenemos a un Fernando un poco optimista. Sí. Y tenemos a un Mon en modo muy optimista. Y yo me voy a acercar un poco al optimismo de Mon, pero con menos goles. Yo creo que el Celta va a ganar este partido y va a dar esa pequeña sorpresa, ¿no?, de conseguir 3 puntos en Sevilla y conseguir 6 puntos bastante difíciles, y va a ganar 1-2. Entonces esa es mi predicción, y bueno, espero que tanto Mon como yo acertemos y que Fernando no, porque de esa manera el Celta, que ahora está en la 12ª posición en estos momentos con 3 puntos, pues sumaría otros 3.
Dicho lo cual, Antonio, aprovechando que ahora ya no nos escucha nadie porque acabas de cortar, yo creo que firmo el empate. Hombre, vamos, yo también firmo el empate, 2 partidos seguidos sin perder y con 4 puntos de 6 bastante difíciles, pues no estaría mal tampoco, ¿no? Entonces, bueno, sea lo que sea, si el Celta puntúa en Sevilla, bienvenido sea, si pueden ser 3 puntos, pues todavía más. Mon y yo pensamos que así va a ser, Fernando cree que el Celta marcará, pero que el Sevilla se llevará el gato al agua al final. Terminamos así con estas predicciones, con estas porras clásicas del Barceleste, este episodio número 33 del programa. Mon, muchísimas gracias por estar aquí una temporada más y esperamos contar contigo en programas subsiguientes. Será un placer y esperemos que con las mismas noticias y la misma alegría por ver un Celta ya rehabilitado a la causa de pelear por causas un poquito más ilusionantes. Un placer, como siempre. Un placer para nosotros y no olvidéis escuchar a Mon todos los jueves en Radio Marca Vigo sobre la 1:30, esa tertulia semanal del Real Club Celta en esa emisora deportiva viguesa. Fernando, un placer como siempre, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la línea, como siempre, y bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí en el Bar Celeste, Fer. Muchas gracias a los dos, solamente quería dejar un último apunte, un respeto a Lotina que nos llevó a la Champions. Bueno, no vamos a entrar en eso y no vamos a hacer un programa especial sobre Lotina, porque si no, creo que las escuchas sí que bajarían en ese caso, Fernando. Bueno, para terminar, Fernando y Mon, hay que unir nuestras voces para gritar ese grito de guerra típico del Celta, que es el siguiente: coma sempre o de sempre. ¡Ala!